Hermanas, buenos días. Vamos a estudiar esta pequeña porción que tenemos de Filemón. Esta carta, pues la conocemos, ¿verdad? Nos han explicado nuestras hermanas anteriores lo importante que fue y lo personal que fue también, ¿verdad? Porque fue directamente para un hermano en Colosas llamado Filemón. Y la carta precisamente es llevada por su anterior o por su empleado, ¿verdad? Que había huido y que había estado en la cárcel en Roma, donde pues se encontró con Pablo, ¿verdad? En la cárcel y donde recibe también el hermoso mensaje del Evangelio, el cual él abraza, ¿verdad? Con ese amor y pues hay cosas que tenemos que analizar y que nos van a enseñar estos tres versículos. En el versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Son palabras de Pablo escritas en esta hermosa carta donde se le da a Filemón para que la lleve, ¿verdad?, de regreso a su amo. Entonces nosotros vemos en esta importante carta eh, algo importante, ¿verdad? El poder transformador del Evangelio. Nosotros antes de conocer el Evangelio podemos ser todo lo que nos podamos imaginar. En el caso de Filemón, pues conocemos que fue un empleado, un mal empleado, ¿verdad? Un mal siervo, porque al parecer hasta le robó, ¿verdad? A Filemón. Entonces, por eso nos sabemos, ¿verdad? Que no fue un buen empleado. Pero cuando él conoce el Evangelio, vemos el poder transformador de la palabra, cómo nosotros podemos cambiar de ser de lo peor a mejorar y a ser un fiel compañero de milicia, ¿verdad? Porque lo sabemos por las palabras que dice Pablo en esta porción. En el versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esa palabra compañero viene de la palabra koinonia, de una palabra griega, koinonia, que significa comunión o vínculo entre los miembros de la iglesia, algo que une, ¿verdad? Que estamos a la par, que estamos hombro a hombro. Si tú sufres, yo sufro, si tú ríes, yo río. Esta palabra la encontramos, por ejemplo, en Hechos 2:42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa comunión que menciona aquí es precisamente esa palabra que nos da también allá en Filemón como compañero, ¿verdad? Entonces sabemos que pues habían compartido grandes o cosas importantes Filemón con Pablo, y él se compara en la misma situación, le dice, así como tú y yo somos compañeros, pues ha habido una transformación en la vida de Onésimo, ¿verdad? Ya no es aquel siervo que se portó mal, aquel siervo que te dañó, sino ahora es tu hermano, ¿verdad? Tu hermano en Cristo, como tú y yo que tenemos esa comunión, es lo mismo para Onésimo. Entonces, así como me recibes a mí, así esa recámara tal vez, aquel lugar donde yo llego y descanso en tu casa, quiero que lo des también a Onésimo, ¿verdad? Entonces, hace esa bella comparación de que cuando nosotros llegamos a Cristo, ya somos transformados, ya no somos la misma persona que recibió el Evangelio a la persona que ahora es. Hay un poder transformador que es por medio del Evangelio. También, hermanas, podemos ver en esta parte de la escritura, en el verso 18, por ejemplo, le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto es algo para que nosotros también meditemos, hermanas, que todo lo que nosotros hacemos es perdonado por Dios, porque Dios ama al pecador.
pero no ama el pecado. Nosotros tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos, a pesar de que hemos sido transformados, a pesar de que hemos sido perdonados por Dios. También tenemos que reconocer nuestras faltas y vivir las consecuencias. Hay cosas que hicimos mal en otro tiempo y que estamos pagando las consecuencias aún cuando nuestro corazón ha sido transformado, cuando nuestra vida ha sido transformada. Entonces, podemos ver que Pablo le dice a Filemón, bueno, tú cometiste un error, pero tienes que ir allá a Colosas, tienes que ir y vas a pedirle perdón a tu amo y vas a reconciliarte, ¿verdad? Vas a reconstruir aquella relación que se perdió, porque ahora eres diferente, ahora eres cristiano y yo te voy a ayudar, ¿verdad? Yo voy a hablar por ti y voy a hacer pues que esa relación que se perdió se recupere porque es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Si Jesucristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, Onésimo, también a ti tú también vas a ser perdonado por Filemón. Y con esa confianza, pues me imagino yo, ¿verdad? Onésimo, pues con temeroso tal vez, preocupado por saber qué le iba a pasar. En esa época, hermanas, el haber hecho una infracción como la que había hecho Onésimo, el de robarle a su patrón, o el simple hecho de haber escapado de la casa de su amo, pues era un castigo muy severo, ¿verdad? Filemón tenía el derecho de golpearlo, de dejarlo casi muerto, porque para su castigo, ¿verdad? Para hacerlo entender que lo que había hecho estaba mal. Mas, sin embargo, Onésimo se arriesga y dice, bueno, pues yo voy ahora voy con Dios, ¿verdad? Voy con la oración y con el respaldo de Pablo, ¿verdad? Y ahí va. Y le entrega a él mismo la carta y pues Pablo confía, ¿verdad? En que Filemón, como siervo amado, ahora la iglesia estaba en su casa, él tenía una responsabilidad, su esposa, lo vemos ahí en el capítulo, en el verso 1, su esposa, su hijo, su familia estaban trabajando en el Señor. Y con esa confianza, Pablo le dice, pues ahora recíbelo, ¿verdad? Recíbelo como si fuera yo mismo, porque ahora es tu hermano, ya no es aquel ladrón que se fue de tu casa, sino es tu hermano, ¿verdad? Entonces, eso cambia las cosas y tenía que hacer entender a Filemón que podía recibirle como si fuera el mismo. También podemos ver, hermanas, que en esta parte, en el verso, por ejemplo, 18, habla que Pablo está respaldándolo, dice, en el 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes, tú me debes también. Y estas palabras, bueno, ya decíamos, ¿verdad? Está el respaldo de Pablo dándole la confianza a Onésimo de que regrese con su amo y que le pida perdón y reconstruya esa hermosa relación que tal vez tenían, hermanas, porque también se habla de que en ese tiempo los siervos, los amos, ¿verdad? No eran tan duros con sus siervos, sino con sus esclavos, sino que les daban todo lo necesario. Ahí tenían comida, tenían su ropa, tenían su espacio. Muchos de ellos servían y tenían privilegios por su comportamiento. Eran como la familia, ¿verdad? Eran parte de la familia. Entonces, muchos esclavos mejor deseaban no deseaban la libertad porque decían, ¿y yo qué voy a hacer afuera? Mi mundo, mi trabajo es aquí con mi amo. Entonces, si él exigía su libertad, tal vez no le iba a ir tan bien, no iba a tener un trabajo, no iba a tener una casa donde dormir. Entonces, muchos esclavos preferían seguir con sus amos. Tal vez este era el caso
de Onésimo, ¿verdad? Él no conocía más, había hecho cosas malas, había caído en la cárcel en Roma, pero todo era un propósito de Dios, ¿verdad? Como lo veíamos en clases anteriores, el propósito era que iba a conocer al Señor, iba a conocer el Evangelio, iba a ser salvo, iba a ser un siervo fiel de la iglesia. Entonces, todo tenía un propósito y era difícil aceptar la realidad, pero sabía también, Onésimo iba con la confianza de que él había cambiado su vida, el Evangelio había transformado su mundo y ahora él deseaba servir al Señor y servir al Señor sirviendo también a su amo. Ya no era aquella persona que había robado, que se había portado mal, que había sido negligente tal vez, ahora era otra persona con ese poder que da el Evangelio. Pues aquí también, hermanas, la parte final del versículo 19, cuando Pablo le dice, aún tú te me debes a mí mismo, pues esto nos indica a nosotros que nosotros debemos de reconocer a quienes nos hablan el Evangelio, aquellas personas que nos instruyeron, aquellas personas que se preocuparon por tocar alguna vez nuestra puerta y decirnos, traigo el Evangelio, ¿verdad? El poder que te puede cambiar, que puede transformar tu vida. Entonces, por ejemplo, ahí en Hebreos 13:7 nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, nosotros tenemos que reconocer el trabajo de ellos porque ellos nos han dado lo más valioso, que es la salvación. Y debemos de agradecerles siempre porque nos debemos a ellos, ¿verdad? A quienes alguna vez se preocuparon por enseñarnos, por transformar nuestra vida. Entonces, y este era Pablo para Filemón. Él estaba aprovechando, ¿verdad? Recordándole que lo que él había hecho por él, le había dado el más precioso mensaje que le había transformado su vida. También en Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que les tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra y tener paz con vosotros. De esta manera, hermanas, este capítulo o estos versos del 5 al 19 nos enseñan el poder transformador del Evangelio. También nos enseñan, hermanas, que el pecado es perdonado, pero tenemos que sufrir las consecuencias, tenemos que restablecer las relaciones que hemos roto con el pecado, porque a Dios le agrada que pongamos todo en orden. También entendemos y aprendemos que debemos reconocer a aquellos hermanos que alguna vez tocaron a nuestra puerta y nos dieron el mensaje de salvación. Y otra cosa muy importante es que Onésimo, tanto Onésimo como Filemón y como también nosotros podemos entender que que la verdadera libertad está en Cristo y que la verdadera esclavitud está en el pecado, ¿verdad? Esto también les tuvo que haber quedado claro a ellos y nosotros también debemos de entenderlo. Esa es la enseñanza que podemos sacar de Filemón 17 y versículo 19. Dios les bendiga en esta mañana.